Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar sobre cómo facilitarte la facturación. ¡Empezamos! Antes de nada, recordarte que si eres un autónomo o una autónoma y quieres una asesoría diferente que mezcla lo tradicional con la tecnología, contacta conmigo aquí debajo y te cuento cómo trabajo. Bueno, pues hoy traigo un vídeo que si eres nutricionista, fisioterapeuta o psicólogo o psicóloga, te interesa. Sé perfectamente que uno de tus mayores dolores de cabeza es la facturación, porque tú estás pendiente de cuidar a tus pacientes y de hacerle la vida mejor. Pero claro, la facturación al final te da un dolor de cabeza terrible porque siempre la tienes ahí, la tienes que hacer y esto nos complica mucho la vida a todos los autónomos y autónomas en general, porque al final el trabajo administrativo tenemos una carga muy alta y la tenemos que hacer sí o sí, además de todas las cosas que tengas que hacer en tu negocio. Por eso quiero darte un poco de luz e intentar ayudarte a que superes esto y que lo hagas de la forma más sencilla posible. Bueno, tú como nutricionista, psicólogo, psicóloga o fisioterapeuta tienes o estás dado de alta en un epígrafe profesional, ¿vale? Porque estás ejerciendo tu actividad como autónomo o como autónoma. Entonces, ¿qué opciones tienes para facturar? Vamos a suponer que tú tienes tu consulta o tu centro donde haces tu trabajo. Entonces, si tienes la mayoría de tus clientes son clientes particulares, tienes una opción. No tienes por qué estar pidiéndole el nombre y los apellidos y puedes emitir una factura que en Hacienda la denominamos factura simplificada. Sí, como lo oyes, el ticket de toda la vida que vamos al supermercado y nos lo dan, vamos a la tienda de la esquina y nos lo dan. ¿Y qué contiene ese ticket? Bueno, pues contiene los datos del negocio, si está bien emitido, porque también me encuentro que hay muchas facturas simplificadas que están mal emitidas. Entonces, viene precisamente eso, la fecha, lo que has comprado, el servicio y los datos del dueño o la dueña o del responsable o responsable de la actividad. Entonces, esto a ti te puede facilitar en tu consulta un poco el tener que pedir nombres y apellidos, porque tú tendrías un TPV, marcarías tus servicios, das tu ticket, cobras bien por tarjeta, bien en efectivo y no tendrías problema siempre y cuando que la factura, en este caso la simplificada, no sea superior a 400 euros. Esto rige para los autónomos en general, aunque dentro de estos 400 euros es para todos. Luego hay otros autónomos que pueden emitir una cantidad superior, pero tienen que ser de unos negocios específicos. En tu caso, tienes que emitirlo, siempre, o sea, puedes emitir la factura simplificada siempre y cuando que no supere estos 400 euros con el IVA incluido, porque tu negocio puede que lo hagas en algún momento con IVA y en otro sin IVA. Bien, esto hasta aquí. ¿Qué pasaría si uno de tus particulares o clientes que no actúan como autónomo o como empresa te pide una factura completa? Pues bueno, que sepas que tienes obligación de emitir esa factura completa con sus datos. Te puede servir también el formato ticket. Por ejemplo, yo esto lo veo en muchas gasolineras. Tú vas, pides una factura y te dan el formato ticket y ¿qué viene? Tu nombre, tu DNI, tu dirección y también, evidentemente, tu nombre y apellidos. Bueno, pues eso lo puedes hacer también con tus clientes. Si un cliente necesita que le hagas una factura completa, seguramente en el programa que tengas de tickets te va a permitir poner ese nombre, apellidos, DNI y dirección de tu cliente para emitir la factura completa. Porque Hacienda dice que tienes obligación de hacerlo si cualquier cliente, da igual que sea autónomo o no, te lo solicita. Bien, ¿qué pasa cuando tienes que emitir, por ejemplo, si trabajas con un club deportivo, si trabajas con aseguradoras o con mutuas, o, por ejemplo, si trabajas con algún autónomo o alguna autónoma, tienes que hacer factura completa? Y ahora vamos a ver cómo la tienes que hacer. Como estás dado de alta en un epígrafe profesional, tienes que emitir la factura con retención de IRPF. Tienes dos opciones. Depende del tiempo que lleves con el negocio, podrás aplicar un 7% o si no tendrás que hacerlo el porcentaje que es por defecto, que es el 15%.
Yo te recomiendo que, depende cómo te vaya el negocio, aunque estés en los primeros años y podrías aplicar el 7, lo mismo te va lo suficientemente bien y te merece la pena directamente aplicar el 15. Pero eso ya lo dejo a tu criterio. ¿Cómo tienes que hacer esta factura con retención? Vamos a imaginar que emites una factura de 1.000 euros. No estás sujeto a IVA, es decir, tú emites facturas exentas de IVA. La factura quedaría de la siguiente manera. La base imponible serían 1.000 euros, la retención del 15% serían 150, que lo tendrías que restar al total de la factura, por lo tanto, tú cobrarías 850 euros. Y luego, la persona que le has, entre comillas, descontado ese IRPF, es decir, en este caso, el autónomo o la empresa, va a ingresar ese dinero por ti, es decir, a tu nombre, en la agencia tributaria. Muy importante, repito, muy importante que cuando emitas este tipo de facturas solicites el certificado de retenciones, que no es muy común que lo den, pero te puede salvar de algún problemilla que otro con la agencia tributaria, y esto siempre es interesante, tener todas las pruebas para, si Hacienda nos pregunta, darle a la documentación rápido y que no tengamos ningún problema. Seguimos, porque también te puede pasar que tengas que emitir esta factura con IVA. ¿Cómo sería en el caso de si tienes que emitir la factura con IVA? Pues bueno, la base imponible sería la misma, serían 1.000 euros, el IVA serían 210, que lo tendríamos que sumar, restaríamos los mismos 150 euros y en total cobraríamos 1.060 euros y pasaría exactamente lo mismo que ha ocurrido en el caso anterior. El autónomo o la empresa tendría que ingresar por ti en la agencia tributaria el dinero. Y como te digo y te vuelvo a decir, acuérdate del certificado de retenciones, que es importante. Y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Recuerda que si tu cliente es particular, le puedes emitir una factura simplificada, que es en formato ticket, y además, si tu cliente particular te lo pide, le puedes emitir una factura completa, es decir, que incluya los datos de tu cliente, pero también te va a servir emitirla en formato ticket, si ya ese es el formato que tienes puesto en tu consulta. Segunda cosa que tenemos que recordar: cuando emitas facturas a empresas, asociaciones, autónomos, etc. Bien, aquí recuerda que tienes que emitir la factura completa sí o sí, con todos los datos de el autónomo, la autónoma, la empresa, y además añadir la retención del 15%. Y por supuesto, y muy importante, recuerda solicitar siempre el certificado de retenciones. Si trabajas habitualmente con esta empresa o con este autónomo o autónoma, lo normal es que te emita este certificado una vez al año. No es necesario que te lo emita cada vez que le haces una factura, ¿vale? En este caso, con una vez al año sería más que suficiente, porque así también te lo guardas tú de cara a la declaración de la renta, para poder comprobar que todos los datos coinciden, y si Hacienda te solicita información, la podrás facilitar con este certificado de retenciones y le será más fácil hacer la comprobación. Por lo tanto, también va a ser mejor para ti, porque si Hacienda se lo pones fácil, siempre es mejor para la persona que nos solicitan la información. Así que sin nada más, me despido, te deseo que tengas un feliz día. ¡Chao!